Mirá, vestido de negro, negro y blanco. Señoras y señores. Sí. El ¿Cómo libro estás, Chelo? de Germán Nos vamos Germán. a poner serios ahora. Sí. A ver, te voy a contar una historia que, vos eras muy chico, Sí, tal vez. sí, muy chico. Un 14 de junio, hace 40 años, de 1982, se daban los últimos combates en las Islas Malvinas, en una guerra que había provocado una dictadura que estaba llegando a sus últimos días. Estaba tambaleando 2 días antes de desatar la invasión sobre Malvinas. La dictadura tuvo una manifestación, o tuvo varias manifestaciones en todo el país, pero tuvo una muy fuerte en Mendoza con 2 muertos. La situación ya venía muy complicada desde el punto de vista social y económico. No había encontrado una solución para estos aspectos la dictadura militar, había combatido contra las guerrillas, pero la situación ya no daba para más. La gente quería libertad. ¿Qué pasa? Alguna gente, a ver, algunos historiadores te dicen, el último manotazo de ahogados de la dictadura fue ir a la guerra. Fue ir a la guerra, un plan que tenía la Armada preparado y que duró hasta el 14 de junio. ¿Qué pasó después? Se le terminó el crédito a la dictadura militar. Estamos viendo imágenes, primero veíamos cuando se desató la guerra imágenes favorables a la dictadura. Ahora estamos viendo lo que pasó en la noche del 14 de junio. La gente salió a la calle a reclamar en contra del presidente Galtieri y en contra del gobierno militar. ¿Qué quería? Libertad, quería democracia, quería elegir a sus dirigentes. Estamos viendo la marcha, no sé si podemos escuchar una partecita del discurso de Galtieri minutos antes de esto, anunciando la rendición en las Islas Malvinas. Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, el combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Bueno, estábamos escuchando ahí una parte de un largo discurso que da Galtieri, quien había sido vitoreado en la Plaza de Mayo días antes de esto, y con la derrota desata lo que es el conocimiento de la realidad. ¿Cuál era la realidad? Primero, que la dictadura venía tambaleando muy mal, que la guerra de Malvinas había sido forzada, que el intento de lograr el apoyo internacional de Estados Unidos había sido una mentira. Estados Unidos apoyaba y estuvo siempre con el Reino Unido, su gran aliado en el mundo. Entonces la derrota estaba cantada desde el mismo día en que comenzó la guerra, y que Galtieri, por ser victoriado en la Plaza de Mayo, no quiso acordar antes de que murieran muchos soldaditos argentinos y algunos oficiales también. A partir de esto se desata un gran problema para la dictadura. Galtieri dura 3 días. Después de esto, de este discurso, un general que había tomado el poder después de una lucha interna muy fuerte, dentro del ejército, había tomado el poder en diciembre de 1981, en junio de 1982 se tiene que ir por la ventana. Tiene que ir como... Perdón, Galtieri se transforma en presidente y manda la guerra en 4 meses de gobierno. Claro, porque cuando la dictadura empieza a hacer agua por todos lados, lo venía haciendo con Viola, le dicen Viola es demasiado blando,
lo ponen a Galtieri en la gran interna que vivía el ejército en ese momento, y la Armada desempolva un viejo plan que tenía desde la década del 60, que era la invasión o la toma o la recuperación, según como la querramos interpretar, de las Islas Malvinas. Dice, mira, acá tenemos un plan que va a poner a la sociedad de parte de la dictadura. Y era ir a Malvinas. ¿Pero qué era? Era ir a Malvinas, tocar e irse. Era plantar la bandera y desaparecer antes que llegue la flota británica y empezar a negociar. ¿Iba a cambiar esto el clima social? Sí, lo cambió, pero duró un mes. Claro. No más de eso. Cuando se conoció la verdad de lo que había pasado y de lo que pasó en Malvinas, Galtieri duró 3 días. O sea, su gobierno fue de diciembre a junio y se terminó. A partir de eso, asume Reinaldo Viñone, un general para muchos blando, que comenzó a abrir el país hacia la democracia, pero al mismo tiempo comenzó a destruir todos los archivos negros de la dictadura. Claro. Llámese desaparecidos, campos de concentración, mala praxis en Malvinas, empezó a hacer desaparecer todo. Y acá juega un rol fundamental un grupo político que se había formado en 1981, la multipartidaria. ¿Qué buscaba la multipartidaria? Buscaba un camino hacia la democracia. Después de 7 años oscuros de dictadura, ¿cómo recuperar el voto? ¿Cómo recuperar la esperanza en la política? Mirá vos cuánto pasó, ¿no? ¿Cuánto recuperar la esperanza en la política? A ver una foto de la marcha de la multipartidaria, a ver si podemos ver. ¿Quiénes estaban? Bueno, ahí está de Olindo Felipe Vittel, está el bisonte Oscar Allende, a la izquierda de bigotes, entre otros estaba Carlos Contín del radicalismo, estaba Raúl Alfonsín, por cierto, lo vemos allá atrás a don Arturo Frondizi, quien había sido presidente de la Nación, junto con él Rogelio Frigerio al lado, el abuelo del político que estuvo con Mauricio Macri, el hombre del PRO, de Rogelio Frigerio. También estuvo militando ahí Francisco Cerro de la Democracia Cristiana. Fíjate, partidos que están prácticamente, no te digo, la Democracia Cristiana existe todavía, pero no tiene peso. El MID, que era el partido de Frondizi, no existe más. El PI de Oscar Allende ahora está ligado al kirchnerismo. Y bueno, se mantienen obviamente el Partido Justicialista y el radicalismo. Esta gente trabaja en cómo sacar a la dictadura y cómo ir hacia una democracia. No fue fácil, ¿eh? Vamos a ver una tapa del diario Clarín del mes de diciembre de 1982. Fíjate, una marcha para pedir la democracia y se plantea ahí como si nada fuera, un muerto y 80 heridos. Claro. Eran épocas de mucha violencia. Esto fue en diciembre y aquí empieza a abrirse más el camino hacia la democracia que nos lleva a votar en octubre de 1983 para que Raúl Alfonsín gane esas elecciones llenas de esperanzas para un pueblo que venía muy golpeado, una dictadura extremadamente violenta y una guerra atrás nos llevaron a esa democracia que nace con Raúl Alfonsín, quien asume en diciembre de 1983. ¿Y esa multipartidaria se sienta con los militares a negociar? Se sienta a negociar cómo iba a ser la salida, se sienta a pedir que no hubiera proscripciones, como pasó en la década del 60 cuando no dejaron votar al peronismo. Claro. Se sienta a negociar cómo iba a ser el tema de la investigación sobre lo que ocurrió en Malvinas y sobre lo que ocurrió con los desaparecidos, algo que termina con la CONADEP y la investigación de la CONADEP. Era tanta la necesidad de la Argentina de tener libertad que obviamente los músicos se prenden en esta movida, se prenden a pedir libertad, se prenden con las canciones de protesta que habían empezado a florecer a comienzos de 1982. Vamos a ver, para cerrar el libro gordo, algo que nos va a conmover un poco. Es un tema grabado en 1982, vamos a ver una versión de 1984, y que fue para llamar a los jóvenes que se sumen a la política. Chicos, vamos, vengan, que sacamos entre todos los militares. A ver si lo podemos ver a Raúl. Un tal Lennon dijo una vez de alguien que quería mucho, no puedo evitar quererlo.
quiero presentarles a alguien que no puedo evitar quererlo. León Gieco. Ayuda, Dios. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Se pide venir votar. Decencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se pide venir votar. Si hay que triunfar. Frase de vení votá. Che, pibe, vení votá. ¿Por qué? Porque los que habían ido a Malvinas tenían 18 años, 19 años a combatir, habían muerto ahí en Malvinas, morirían después suicidados. Y lo que estaban diciendo estos músicos es: vengan, votemos, saquemos a los militares y armemos un gran país. Lo que pasó después es otra historia. ¿Cuántos años tenía en esa época? En esa época yo tenía 16 años. ¿Qué era para un pibe de 17, 19, 20 años, fin de la secundaria, principio de la universidad esto? Era pensar en un futuro lleno de esperanza. Era un mundo y una imagen de la Argentina totalmente distinta. Teníamos todo. A ver, habíamos pasado por todo, habíamos visto la muerte ahí, habíamos tenido amigos, compañeros a los que habían desaparecido o a los que habían mandado a combatir a las Malvinas o a los que habían mandado a la frontera a combatir con Chile en 1978, guerra que no pasó de casualidad. Habíamos visto todo eso, entonces decíamos, che, pero tenemos todas las oportunidades. La prosperidad está ahí, la Argentina está ahí. Estamos hablando de que en esa época todavía España era prácticamente inferior en PBI a la República Argentina. Estaba todo por hacerse en el país. Bueno, había que ir y votar, como nos llamaban Porchetto y León Gieco, escuchémoslo un poquito más a Porchetto y León Gieco, dos grandes trovadores de aquel momento de la historia argentina. Podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Se pide venir votar. Decencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto. La marcha de la bronca esa que mostraba. La marcha de la bronca desatada después de la derrota en Malvinas. Bueno, a ver, lo que ocurrió fue que muchos se plantearon en la cuestión de la guerra, por qué perdió Argentina. Nosotros decidimos hoy que se conmemoren los 40 años de la capitulación, de los últimos combates, no hablar de la guerra, no mostrar lo que pasó en ese final, en las últimas escaramuzas que hubo y que al mediodía de hoy marcan como el final de la guerra hace 40 años. Sino preferimos mostrar qué pasó después y cómo salió la Argentina de eso y cómo llegó a la democracia. ¿Me podés decir que
hemos perdido mucho en el camino y hemos perdido tiempo, nos hemos hecho viejos sin lograr lo que planteaba Porchetto y León Gieco? Te voy a decir que sí, pero prefiero haber vivido en libertad y no con tanta violencia y no con guerras y no con desapariciones antes de que la Argentina siguiera por aquel camino y en realidad estuviera en este, que a lo mejor algún día nos va a dar una satisfacción. Siempre con política, Como ¿no? instituto. Claro, y siempre con política, ¿no? Y siempre con política. Charlando, debatiendo Obviamente. y tratándolo. El libro gordo de Germán, señoras y señores. Un gustazo, qué lindo, qué lindo. Cuánto aprende uno con Germán Negro acá al lado. Tengo que hacer el cierre, hagamos el cierre. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y con Germán te decimos contento Hasta la semana que viene. Ahora sí, me voy a las calles de la ciudad de Córdoba.